Bienvenidos a Jerusalén, donde cada semana en El Vigilante les presentamos la verdad sobre Israel y cómo les afecta a ustedes. Desde los riesgos de seguridad como Irán e ISIS, hasta asombrosas historias bíblicas e historias sobre Israel cumpliendo su destino como la luz de las naciones. Nuestro equipo en Cristianos Unidos por Israel está comprometido para llevarles la verdad sobre la tierra de Dios. Acompáñenos cada domingo, exclusivamente en Enlace, y obtengan información veraz de lo que realmente sucede aquí en el Medio Oriente. Por la causa de Sión, no nos quedaremos callados. Esta semana en El Vigilante, bienvenidos al Valle de Cedrón. Este es uno de los sitios más importantes de todo Jerusalén y en sus Biblias. Y esta semana, nuestro amigo, el reconocido guía de turistas israelí Jamie Elgrod, nos lleva a través del Valle de Cedrón, desde el Monte Scopus al huerto de Getsemaní, al Monte de los Olivos y aquí, a las antiguas tumbas del Valle de Cedrón, donde revelaremos los misterios de la antigua Jerusalén. Van a ver una profecía bíblica volverse realidad ante sus propios ojos esta semana en el Valle de Cedrón. Solo con Cristianos Unidos por Israel, solo por Enlace, es El Vigilante. Jamie, qué bueno es tenerte de nuevo con nosotros, amigo, en este lugar tan importante y significativo de la Biblia. ¿En dónde estamos ahora? Es bueno tenerte de nuevo, Eric. Sí. Bienvenido al Monte Scopus con la vista al Valle de Cedrón, de la parte norte de la ciudad de hoy en día, hasta llegar al Valle de Cedrón. El Valle de Cedrón se extiende desde aquí, desde el Monte Scopus, hasta llegar al sur, y luego gira al este 33 kilómetros y termina en el Mar Muerto. Vaya, es un lugar vasto, Jamie, y con tanta importancia bíblica. El Valle de Cedrón se menciona muchas veces en la Biblia. Hablaremos más de eso hoy, pero dinos un poco más ahora sobre esta vista grandiosa que tenemos. Háblanos de lo que podemos observar desde el Monte Scopus en el Valle de Cedrón. Donde estamos parados con vista a la antigua ciudad de Jerusalén desde el norte, la primera cosa que atrae nuestros ojos es el Domo Dorado. El Domo Dorado, o de la roca, donde según nuestras tradiciones es donde la atadura de Isaac tuvo lugar cuando Abraham llevó a su hijo, su único hijo Isaac se menciona en el libro de Génesis, y tenía que sacrificar a su hijo en el altar de la roca. Y tenemos la cúpula dorada que se edificó encima. Podemos ver al oriente Los templos que estaban ahí, obviamente, el de Salomón, el de Herodes, en el monte del templo. el primer templo que construyó el rey Sí. Salomón por el año 960 a.C., que destruyeron los babilonios en el 586 a.C., 400 años después. Y el segundo templo que construyeron las personas que volvieron de Babilonia después del exilio, lo edificaron en el mismo lugar y fue destruido en el año 70 después de Cristo. Lo que estamos viendo ahora desde este punto son las esquinas del este y del norte del monte del templo. El mismo templo que construyó y renovó el rey Herodes hace 2000 años. El mismo rey Herodes que persiguió a los inocentes en Belén. Así es, así es. Ahora, este es el Valle de Cedrón, Jamie, es como la frontera de Jerusalén, ¿cierto? Tradicionalmente se ve como la frontera. Y más allá del Cedrón hay un lugar, históricamente al menos, al que no irías, es el desierto, ¿cierto? Sí, era una frontera geográfica y la frontera municipal del antiguo Jerusalén. De hecho, hasta hace 150 años, el Valle de Cedrón se consideraba afuera de la antigua ciudad. ¿En serio? Si volvemos al recuento de la Biblia hebrea, Jerusalén, hablando de la ciudad de David Sí. y a todos los jebuseos que el rey David capturó, sabrás que el Valle de Cedrón era la frontera del este de la ciudad de David.
A lo largo de la historia debemos recordar que según la ley hebrea, hasta hoy en día la ley judía, a los judíos no se les permitía enterrar a sus muertos en la ciudad, solo afuera. Por eso, el Monte de los Olivos y las faldas del Monte de los Olivos que están conectados al Valle de Cedrón eran de hecho la necrópolis, la ciudad de los muertos. Y podías ver sobre la ciudad de los muertos desde donde tú vivías en la antigua Jerusalén. Obviamente, muchas tradiciones y muchas profecías tuvieron lugar en cuanto a esta área, el Monte de los Olivos. Hablaremos de esas profecías que tuvieron y que aún tienen un profundo impacto en la humanidad. La forma en que entendemos las cosas que tendrán lugar aquí en Jerusalén al final de los tiempos. Ok, mencionaste a David y Salomón. Vamos a ir en orden cronológico. Haremos eso, Jamie, porque hay mucha historia bíblica aquí en el Valle de Cedrón. Dinos la conexión del inigualable rey David al Valle de Cedrón. Si vamos al libro de Samuel, leemos que el joven pastor de la ciudad de David, la original ciudad de David, Belén, cuando se vuelve rey, él captura su trono y tiene que enfrentarse a muchos asuntos. Uno de ellos es la rebelión de su hijo, de su reconocido hijo Absalón. Absalón, pesada es la cabeza que usa la corona. Como rey tuvo la revuelta de su hijo Absalón. Háblenos más de eso. Cuando Absalón vuelve de Hebrón, guiando a las tropas, sus hombres, quiere tomar el reino y quiere derrocar a su padre, el rey David, del trono y tomarlo. El rey David entiende que él, siendo rey, tiene derecho a matar a su propio hijo. Pero es misericordioso hacia su hijo y no quiere ver a su hijo muerto. Y él elige huir de su hijo. ¿A dónde huye? Bueno, tenemos que abrir el libro de Samuel, si no te importa. Claro. Me encanta leer esto en voz alta. No pueden caminar por aquí sin una Biblia en la mano. Por cierto, aquí en Jerusalén, en el Valle de Cedrón, si tienes una Biblia, cárgala. Es la filosofía de Jamie y nos encanta. Sí, señor. Bueno, segunda de Samuel capítulo 15. Leemos lo siguiente. Y todo el país lloró en voz alta. Pasó luego toda la gente al torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey. Todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Ahora, volvemos a entender lo que pasó aquí. El rey David tenía dos elecciones: matar a su hijo o huir. Las personas, su pueblo, le dijo: llévate el arca del pacto contigo, el lugar santísimo. Y él tomó la decisión correcta. Dijo: el arca del pacto no es mía, es de Dios. Vaya. Y este es el lugar elegido. Aquí es donde está el altar, aquí es donde estará el templo, aquí es donde el arca del pacto se quedará. Él dejó el arca del pacto en Jerusalén y huyó por aquí, hasta el Valle de Cedrón, a las colinas del Monte de los Olivos, al desierto. Y es impresionante porque es una caminata de 12 minutos hasta arriba de la cumbre del Monte de los Olivos. ¿De dónde estamos ahora? Donde estamos ahora. Tú entras al desierto de Judea. Cuando el rey Salomón establece o comienza a establecer su reino, tiene que arreglar unas cosas y poner orden. Una de las cosas que hace es que le advierte a Simeí, el hijo de Gerá, Simeí ben Gerá, que no saliera de las fronteras de Jerusalén. Y como mencionamos antes, Eric, el Valle de Cedrón, a lo largo de la historia, era la frontera geográfica municipal. Es la frontera, el límite o la frontera de Jerusalén al oeste de donde estamos ahora, por allá, muy cerca de donde estamos. Entendemos que al pasar por el Valle de Cedrón estás fuera de la ciudad. Jamie, estamos en medio de estos hermosos árboles de olivo aquí en el huerto de Getsemaní, en el Valle de Cedrón, pero este lugar es muy conocido por sus tumbas. Háblanos más sobre eso. Bueno, el Monte de los Olivos es la necrópolis. A nuestro alrededor hay un gran ejemplo. Estamos hablando de caliza muy suave, como una tiza, como un gis suave. Su historia se basa en la geografía. Donde había una fuente de agua, hay una ciudad. Y donde tienes piedra muy
suave. Las personas podían cincelarla, cavarla y usarla. Como la ciudad está justo detrás de nosotros por ahí, en el Monte Moriah, bajando por las colinas de la ciudad de David. Al lado opuesto están las faldas del Monte de los Olivos y mira lo que tenemos justo detrás de nosotros. ¿Y quién sabe qué tan antigua es esta tumba? Tiene, sin duda, miles de años de antigüedad. Esto Vaya. es, sin duda, bíblica. Mira dónde está situada. Sí, y hay algunas a nuestro alrededor, Por todos arriba lados. de nosotros. Ahora, esto estaba cubierto en esos tiempos antiguos por una piedra, ¿cierto? Las piedras de Bueno, Cepelí. debemos darnos cuenta de que este tipo de tumba no se habría mantenido abierta entonces. Querías proteger el cuerpo del difunto. Sí. Querías evitar que los animales entraran y desmembraran el Claro. cuerpo del difunto. Seguro. Sí, se necesitaría una gran piedra enorme puesta sobre esto, una piedra rodante que sellara la tumba. Nosotros suponemos hoy, según la investigación, que solo un 4% de las personas en los días de la Biblia eran enterradas en tumbas funerarias. El resto no podía pagar cavar en la roca o una tumba familiar. Y como lo hacemos hoy, los plebeyos tendrían que ser enterrados bajo la tierra. Y las familias Sí. ricas eran sepultadas así. Y piensa en el Nuevo Testamento, José de Arimatea, un hombre rico, y Jesús fue enterrado en la tumba de un hombre ¿Cómo rico. te explicas que Jesús fue enterrado como un judío rico? Bueno, como dijiste, José de Arimatea era una persona rica que contribuyó, quien dio su tumba a Jesús. Sí, señor. Sí, y hay tumbas en todos lados del Valle de Cedrón que datan de miles de años a los tiempos bíblicos, Jamie, pero hay algunas tumbas muy famosas, en particular, que vamos a ver pronto. Sí, claro. Llévanos, por favor. Vamos. Adelante. Con más de 3,5 millones de miembros, Cristianos Unidos por Israel es una de las mayores organizaciones pro-Israel en el mundo. Y por el amor de Sión, no permaneceremos en silencio. No toleraremos las mentiras y los ataques políticos que amenazan la seguridad de Israel y el futuro del pueblo judío en la patria que Dios les dio. Queremos que nos acompañen en este movimiento sagrado. The Jewish people are not alone. Christians United for Israel, I want to thank you for standing up for Israel. I want to thank you for standing up and being counted. May God bless you all. Thank you. Israel necesita que usted adopte una postura. Únase a Cristianos Unidos por Israel, haga oír su voz y sea recordado como un defensor de Israel, el predilecto de Dios. Jamie, creo que ahora estamos en uno de los lugares más impresionantes de todo Jerusalén. Y eso ya es decir algo. Estamos en medio de muchos lugares bíblicos icónicos. Explícanos, estamos aquí, por cierto, en las faldas del Monte de los Olivos. Bienvenido al Valle de Josafat. Tradicionalmente, este es el valle que ves detrás de mí. Este amplio valle Sí. dentro del Valle de Cedrón es el valle que tradicionalmente se menciona en las profecías. El libro de Joel, capítulo 3, menciona lo siguiente y me gustaría leerlo. Sí. En este valle, dentro del valle donde estamos ahora, dentro de Cedrón. El libro de Joel, capítulo 3, dice: Porque he aquí, que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y Jerusalén, reuniré a todas las naciones y les haré descender al valle de Josafat. Y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. ¡Wow! Vaya, Jamie, lo que el libro de Joel dice y lo que Dios Todopoderoso dice a través del profeta Joel es que el día vendrá cuando todas las naciones serán juzgadas aquí, donde estamos en el Valle de Josafat, cada nación, por cómo trataron a Israel. Yo diría que Israel es muy importante en la economía de Dios, Sí. a juzgar por este verso. Sí, Señor. Según la fe, sabemos que los muertos resucitarán de sus tumbas. ¿Aquí? Y mira dónde estamos. Estamos en medio de un cementerio judío.
Cerca de o abajo de donde está el valle de Josafat, podemos Así ver es. varias tumbas donde los cristianos fueron enterrados. Y hasta las faldas occidentales del monte del templo se puede Sí. ver otro sitio de entierro donde los musulmanes fueron enterrados. Cuando el Mesías venga, sucederá la resurrección de los muertos. Sí. Se levantarán y serán juzgados. Seremos juzgados según el libro de Joel aquí en el valle de Josafat. Josafat en hebreo, Yehoshafat, significa Dios juzgará. Vaya, y ahora, cuando el Mesías venga, vendrá a través de la puerta dorada. Tradicionalmente caminará a través de la puerta dorada que está allá arriba, donde vemos el muro de las lamentaciones del monte del templo, erigido hace 2000 años por el rey Herodes. Esa fue la entrada occidental al templo que se construyó ahí. Se selló Sí. a mediados de los 1500 por el sultán Suleimán, Del Imperio Otomano, ¿cierto? el Imperio Otomano. Estamos en medio de las tumbas en el Monte de los Olivos, la Puerta Dorada, el Monte del Templo, el Valle de Josafat. Es como una profecía bíblica hecha realidad, donde estamos ahora. Y hay otra conexión con Jesús aquí. Estamos a la sombra del huerto de Getsemaní. Jamie, cuéntanos más. Detrás de nosotros está la iglesia icónica del huerto de Getsemaní. Tradicionalmente ahí es donde Jesús fue después de la última cena con sus discípulos para orar y hacer duelo por su destino. Y como Exacto. leemos en la Biblia, leemos que Él dejó a 3 de sus discípulos lejos de Él y fue a llorar a una roca y le pidió a su padre que le quitara la copa de la agonía. Y él estaba en una gran agonía. Es una de las únicas veces que leemos sobre la naturaleza humana de Jesús, Sí. cuando sintió dolor y agonía. Por eso, la iglesia que se construyó aquí a principios de los 1900 se llama la Iglesia de la Agonía, la iglesia Sí. de todas las naciones. Personas vienen a Jerusalén durante el final de sus vidas o llegando al final de sus vidas. Y lo que quieren hacer es ser enterrados aquí. Quieren morir en Jerusalén y quieren ser enterrados en esta montaña, el Monte de los Olivos, expectantes de la venida del Mesías. Sí. Y esto explica este escenario único que en ningún lado del mundo es posible ver. Es absolutamente impresionante. Sí, las personas quieren ser enterradas aquí para cuando el Mesías venga serán los primeros en resucitar con él y entrar por la Puerta Dorada. ¿Primera fila, señor? Sí, la Es aquí. primera. Vaya. Bueno, hay mucho más que ver aquí en el Valle de Cedrón, Jamie. Uno de los lugares más geniales, podría decir, son las legendarias tumbas que están detrás de nosotros aquí. Y es a donde iremos ahora. Ahí iremos, vamos. Vamos allá. Saludos y gracias por ver este programa El Vigilante. Soy el reverendo Pirio de Jesús y tengo el privilegio de servir a CUFI como el coordinador nacional de alcance hispano en los Estados Unidos. Como un hispano evangélico, a otros hispanos evangélicos les quiero animar a que se unan a este gran movimiento de 3.6 millones de miembros y que sea parte de una sola voz en Cristo a favor de Israel. ¿Cómo se puede hacer eso? Fácilmente. Número 1, vaya a cufi.org y llena la forma digital para que se pueda unir a este movimiento. Número 2, vaya a Facebook, encuentra nuestra página bajo @cufi español y oprime el botón de like para que puedas estar conectado con nosotros. Y finalmente, vaya a YouTube, encuentra The Watchman en inglés, El Vigilante con Eric Stakelbeck para que puedas ver toda nuestra programación en español y en inglés. Gracias nuevamente por ser parte de CUFI. Que Dios le bendiga. Jamie, uno de los personajes más famosos, diría yo, en el Antiguo Testamento es el hijo de David, Absalón. Y hablamos de él hace rato. Este es un lugar muy importante cuando se trata de Absalón, ¿cierto? Aquí en el Valle de Cedrón. Sí, así es. Estamos afuera o viendo el pilar de Absalón. Tradicionalmente el lugar, el punto, donde Absalón, el hijo de David, fue enterrado. Segunda de Samuel, capítulo 18. Esto es lo que leemos. Durante su vida,
Absalón había erigido una columna, la cual está en el Valle del Rey, como un monumento para sí mismo, porque había dicho, yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre. Y llamó a aquella columna por su nombre. Así se ha llamado columna de Absalón hasta hoy. Así que estamos en el Valle del Rey. Estamos en el Valle del Rey porque está justo afuera de Jerusalén. ¿Dónde tendría el rey sus jardines? Naturalmente, en el valle. Cierto. En un valle donde tiene agua corriente hacia abajo. Y desde ahí, no lejos de nosotros, tenemos el manantial de Gijón, que riega a todas las cosechas alrededor. Y el rey pudo haber regado sus jardines también. Por Sí. eso el valle de Cedrón también es conocido como el valle de Josafat, también conocido como el Valle del Rey, donde los peregrinos vienen a Jerusalén a ver este magnífico Es una gran monumento estructura, sí, bien sí. construido aquí. Y automáticamente lo conectan con Absalón. Debe ser el pilar de Absalón, como Lo dice es. la Biblia. Interrogación. Sí, interrogación, sí. Sí. Esto se llama un nefesh. Nefesh significa piedra. Nefesh significa monumento. Tienes el monumento y la tumba. Pero la tumba de este monumento, de hecho, no está a la izquierda. Está adentro de esta tumba. Una Ok. persona fue enterrada adentro. Esa persona tuvo que ser una figura muy importante para Sí. que la enterraran en ese hermoso monumento grabado en la roca, como podemos Sí. ver. Las marcas del cincel a ambos Sí. lados y el resto de su familia estaría enterrada en esas cámaras que vemos a nuestra izquierda. Vaya, es una gran estructura. Alguien claramente importante fue enterrado aquí, Jamie. ¿Fue Absalón? ¿Quién sabe? Nosotros sabemos, o podemos asumir Sí. que sabemos la respuesta. Este estilo se veía en Jerusalén hace 2000 años. Por ende, Sí. quien esté enterrado aquí caminaba por Jerusalén hace 2000 años. Si volvemos al Herodión y a los descubrimientos de Ehud-Netzer, Sí. cuando intentamos comparar la tumba del rey Herodes con Sí. esta tumba, son muy similares. Alguien se puede confundir y creer que esta es la tumba de Herodes el Herodiano, Vaya. que fue reconstruido. Pero uno de tus amigos que entrevistaste antes en el programa, el doctor Gabi Valkai, Sí, claro. vino aquí como parte de su profunda investigación para examinar todas las tumbas alrededor de Jerusalén. Y cuando examinó esos descubrimientos juntos con los descubrimientos de Ehud-Netzer en el Herodión, concuerdan en el estilo del rey Herodes y determina que la persona que fue enterrada aquí, de hecho, es el nieto del rey Herodes, Agripa o Agripas. Vaya. Entonces, ¿quién está enterrado aquí? ¿Herodes Agripas? No, Absalón, y te diré por qué. Porque si por miles de años las personas venían aquí a esta tumba, les decían a sus nietos que Absalón estaba enterrado aquí y lanzaban rocas al monumento. Es la tumba de Absalón. La tumba de Absalón. No es de Agripas. Bueno, tienes la idea. Sí. La idea en Jerusalén, muchas tradiciones, Sí. muchas prácticas, muchas ideas. ¿Quieres encontrar la verdad objetiva que han investigado los eruditos? Sí. Pero si quieres conocer las tradiciones que tuvieron un profundo impacto en muchos de los que vienen a esta ciudad, es una de las grandes historias que se cuentan Sí. aquí en Jerusalén. Jamie, hemos resuelto para todos en casa el misterio de la tumba de Absalón y el pilar de Absalón. Pero hay otra tumba y otro misterio en puerta, ¿cierto? A un lado, vamos. Bueno, vamos para allá. Estamos en lo que se conoce como la tumba familiar Gesir, que se menciona en el libro de Crónicas, en el libro de Nehemías. Ahí conocemos las 24 familias de sacerdotes que gobiernan el templo en turnos de 2 semanas al año. La familia de Gesir se menciona en esos libros, donde estaban en el templo durante esas 2 semanas como otro sacerdote muy conocido que trabajaba en el templo, y su nombre es Zacarías. Zacarías es el padre de Juan, también Juan. conocido como Juan el Juan Bautista. el Bautista, vaya. Gracias a la inscripción arriba de tu cabeza, Eric, sabemos hoy en día que es la
tumba de la familia Gesir. Es hebreo antiguo, que de hace 2200 años. Sí, señor. Esta tumba fue cavada en la roca en la era asmoneana hace 2200 años, pero tradicionalmente esta no era la tumba de Gesir, conocida por los peregrinos que se reúnen alrededor de Jerusalén y practican sus tradiciones. Esta era conocida, según la investigación moderna, en esos días como la tumba de José, el padrastro de Jesús y hermano de Santiago. Una de las tumbas detrás de mí, ahora, se creía que era la tumba de Zacarías. La tradición comenzó, según la inscripción escrita en la tumba en griego antiguo. Comenzó en el año 300, cuando estaba bajo el control bizantino. Y la fe. Y los cristianos querían celebrar a Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Los judíos que venían aquí a lo largo de milenios no conocían a Zacarías el sacerdote. Ellos conocían a otro Zacarías. Del Antiguo Testamento. Con el Antiguo Testamento. El sacerdote que vivió aquí no solo era un sacerdote, también era un profeta. La tradición es que desde la era del primer templo, ese Zacarías, el profeta que fue apedreado en el templo, su tumba está al lado nuestro. Y así es como está esta mezcla y todas estas diferentes tradiciones. Es interesante porque cuando comenzamos dije, hagamos un programa sobre las tumbas del Valle de Cedrón. Y es impresionante cómo era esto, pero solo es la punta del iceberg. Nos trajiste del Monte Scopus hasta llegar aquí a las tumbas del Pilar de Absalón, la tumba de Zacarías, donde resolvimos algunos misterios también. ¡Qué día! Jamie, muchas gracias, fue grandioso. Gracias a la ciudad de David, también nuestros amigos. Sí, señor, gracias, fue un gran honor. Al contrario, el honor es nuestro, amigo. Nos veremos de nuevo pronto aquí en Jerusalén. Jamie Elgrod, gracias, amigo, y gracias a ustedes por acompañarnos esta semana desde el majestuoso, bíblico y legendario Valle de Cedrón. Hasta la próxima, desde Jerusalén, bendiciones. Y recuerden, nunca se queden callados.